¿Cómo andan, hermanos? Muchas bendiciones para todos. Un saludo y bueno, por aquí, por Uruguay, compartiendo un breve tiempo la palabra de Dios, viendo a ver qué es cierto y qué no es cierto de lo que nos enseñan, porque lamentablemente cuando no indagamos, no examinamos, no estudiamos, nos pueden, como a veces se dice acá, nos pueden vender gato por liebre. Y eso no es el propósito de Dios, de que nos embauquen, de vendernos gato por liebre. Y si nos venden gato por liebre, no es culpa de quien nos vende gato por liebre, es culpa de nosotros, porque si nosotros teniendo en nuestra mano hoy con mucha facilidad la Biblia, la palabra de Dios, no la estudiamos desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis, si no la estudiamos y nos venden gato por liebre, no es culpa de quien lo vende, es culpa de nosotros, porque preferimos pagar la comodidad, aunque sea una mentira. Preferimos de que nos vendan gato por liebre, aunque sea una mentira, o aunque nos estén enseñando mal, preferimos ese tipo de actitudes. Y lo bueno de todo es que ustedes por sí solos se desengañan de lo que dice la Biblia y lo que dice el ser humano. Yo no trataré de convencerlos si Dios no les revela a ustedes o Dios no les convence a ustedes. Porque Dios, yo soy nada más que un siervo más de Dios y un hermano de Jesús, por así decirlo. Pero no puedo hacer más nada, porque yo no puedo cambiarle la mentalidad a ustedes, ni que ustedes me sigan a mí, porque yo no le estoy pidiendo que ustedes me sigan a mí, que ustedes sigan a quien tienen que seguir, a que da la vida a cada uno de nosotros, de los seres humanos en esta tierra, y que ustedes le sigan a él, porque ustedes no tienen que seguir ni un pastor, ni a un pastor maestro de la palabra, ustedes tienen que seguir a Dios, ustedes tienen que hacer lo que Dios dice en su palabra. Si Dios dice que Él es el único Dios, Él es el único. Si Dios dice yo soy uno, es porque es uno. Un uno es un uno. Un uno no es un dos y un uno no es un tres. Es un uno. Y bueno, lamentablemente parece que hay gente, no digo todos, no saben contar. No saben contar. No saben matemática. Yo tampoco sé mucho matemática, pero se cae de maduro de que si Dios dice que Él es uno, es uno. Si Él dijera 1 más 2 más 3, también lo diría Dios, Él lo diría, pero Él no lo dice, Él dice que es uno. Dice Shema Israel, o escucha Israel, Elohim, uno es. Así que bueno, hermanos, bendiciones para todos y reflexionemos ante lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo digo. Ustedes tienen que leer los textos bíblicos que yo les comparto, que queda acá grabado, y que ustedes lo tienen que leer para que vean de que no es cosa mía, sino que es lo que dice la palabra de Dios. Así que bueno, hermano, me gustaría leer algunos versículos más
y está muy, pero muy bueno poder estudiar la palabra de Dios y escuchar lo que Dios nos quiere decir y que no, y que no caigamos en las mentiras, que quizás nos mienten consciente o quizás nos mienten inconsciente porque ellos tampoco lo saben. Yo tampoco voy a ser de Dios y decir, si ellos te mienten porque ellos saben que te están mintiendo. No, yo no sé si te están mintiendo porque saben o también son ignorantes y no saben tampoco. Así que bueno, hermano, vamos a leer Lucas 22, 42 y 43 y dice así, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y acá el versículo 42 del capítulo 42, del capítulo 22, versículo 42 de Lucas, dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero ¿cómo? Jesús le está llamando a Dios Padre, pero aparte también Jesús es Dios. O sea, se está llamando a sí mismo. Yo creo que la palabra de Dios es clara y es concreta, que hasta un ciego se da cuenta, hasta un niño se da cuenta de que le está llamando Padre a alguien, no se está llamando Padre a sí mismo, no se está llamando Dios, Jesús no se está llamando Dios a sí mismo, a alguien Él le está hablando. Este versículo le está hablando a Dios el Padre, a su Padre, de que si Dios el Padre, su Padre, el Padre de Jesús, como también es nuestro Padre, le está diciendo, si puedes pasar de mí esta copa de amargura, pásala, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Pero cómo? A Dios se le apareció un ángel para fortalecerlo. Dios necesita fortaleza. Porque si decimos que Jesús es Dios y se le apareció acá en el capítulo 40 y en el versículo 43 del capítulo 22, está diciendo que se le apareció un ángel a Jesús Dios para fortalecerlo. Que si Jesús fuese Dios, no necesita fortaleza. ¿Para qué fortalecer a alguien que ya es fuerte? Jesús acá clamó por fortaleza y clamó para que no, si podía pasar la copa de situación difícil que él iba a pasar, que la pasara. ¿Pero quién? ¿A quién le pidió eso? A sí mismo no, le pidió al Padre. Yo creo que la Biblia es clara y sencilla, pero lamentablemente, como digo y como se dice en mi país, si te venden gato por liebre, no es culpa del que te la vende, sino es del que no se preocupa por ver lo que come o lo que le vende. Así que bueno, y ahí también quiero leerles algo. Jesús es el llamado Hijo del Hombre. Jesús lo dice muchísimas veces, yo no me acuerdo, pero creo que alrededor de 80 y pico de veces dice que Jesús, personalmente Él lo dice, yo soy el Hijo del Hombre. Y yo creo que si Jesús lo dice, que Él es el Hijo del Hombre, ¿por qué yo tengo que retrucar lo que Jesús dice y decir que Jesús no es el Hijo del Hombre? Si Él lo afirma. Porque si yo digo que Jesús Jesús no es Hijo del Hombre, Jesús es Hijo de Dios, entonces estoy diciendo que Jesús es un mentiroso. Y Jesús, creo yo firmemente que no miente. Así que bueno, y después tenemos números, a ver si lo vemos por acá.
A ver si lo encontramos. Génesis, Números 23, capítulo 23 de Número. Y versículo 23, a ver, espera un poquito. 23. Ahí va. Déjeme buscarlo. Y acá dice, Números 23, 19, y veamos lo que dice acá la palabra. A mí, sinceramente, me preocupa mucho que le estén mintiendo a la gente que cree en Dios, que confía en Dios, que confía en Jesús, que está pasando por situaciones muy difíciles la humanidad. Y que dada esa circunstancia difícil, las personas se prenden de un fierro caliente igual. Porque necesitan una respuesta, necesitan una salida, necesitan una ayuda, necesitan una contención. Y lamentablemente hay jodedores, sinvergüenzas, mentirosos, que realmente tragiversan o dan vuelta a las cosas para sus propias conveniencias y para lucrar con la palabra de Dios, mintiéndole a las personas para lucrar y sacarle la plata a la gente, el tiempo a la gente, joder a la gente, porque ya más que los problemas que tienen, todavía le agregamos más problemas porque le estamos mintiendo y la gente lamentablemente cree en las mentiras, porque a veces la gente no se preocupa por leer la palabra de Dios y ver que lo que Dios dice es de esta forma y no de la otra forma, que Dios dice las cosas a su manera y no el hombre dice las cosas a la manera de Dios. Porque no todo lo que nos dicen que es blanco, no todo lo que te dicen que es negro. Yo en sí verdaderamente tengo que creerle, sí o sí tengo que creerle a Dios. No quedarme con lo que me dicen los hombres, no quedarme con todo lo que me dicen en la comunidad de una congregación o de una iglesia, como le llamen, sino que quedarme con lo que me diga Dios. Así que bueno, aquí en Números 23, 19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló y no lo habló. O sea que Dios habló y acaso no lo va a ejecutar. Cuando Dios dice tal cosa, ¿acaso Él no lo ejecuta? Cuando Él habla, ¿acaso no lo realiza? Y dice más arriba en el versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero como Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre, y como decimos que es Dios, Dios no es hombre. Y Dios, el Padre, dice que Él no es hombre. Y decimos que Jesús es Dios. Y acá Dios dice que Él no es hombre. Y Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre. Y que es hombre. Entonces, hay algo que nos cierra. Por más que queramos disfrazarlo de azul, de blanco, de gris, de lo que sea, y tratar de embaucar a las personas, de mentirle a las personas, la palabra de Dios no va a cambiar. Yo la puedo disfrazar de
de, 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 de lo que sea, que por más que yo la disfrace por debajo es un mono o es una mona, por así decirlo. Le puedo pintar los labios, ponerle una ropita muy linda y todo lo demás, o ponerle un pantaloncito y vestirla con moño, pero por debajo sigue siendo un mono y va a ser monada. Y eso es lo que muchas veces en las iglesias hacen monadas. Son un montón, lamentablemente, de gente que se deja arrastrar por por los aplausos y por las mentiras. Y ay, que me pasa esto y que lo otro. Yo lo he vivido. Yo lo he visto con mis ojos, lo he oído con mis ojos. Gente que parece que no tienen a Dios, parece que están endemoniadas. Y dice, ay, Dios esto, y Dios me hace esto, y Dios me hace hacer lo otro. Y hacen unas cosas, pero lamentablemente que dan más a entender a endemoniado que a Dios. Hermano, yo no estoy aquí para juzgar a nadie, estoy aquí para aclarar lo que dice la palabra de Dios, que es así. Después cada uno toma su propio rumbo, cree su propia creencia o lo que sea. Pero creo que la palabra de Dios no da lugar a confusión. Pero lo que nos enseñan en las iglesias nos están confundiendo. O les están confundiendo a muchos. Y todavía para colmo de todo, vamos a ser honestos, se les quedan con la plata. Y muchas veces, si ustedes dan un ejemplo hipotético, un 100%, ellos se quedan con un 99% y una partecita, una migaja de eso, le dan a la gente. Ojo, no digo que son todos, aclaremos también, para que no haya malas interpretaciones. Y después vamos a Mateo 16:13, Mateo 16:13, y dice así, Mateos 16:13, ya lo vamos a encontrar. Y vemos lo que dice acá. Y vemos lo que dice acá. Mateos 16:13. Miren lo que les leía recién, ¿no? Dice Jesús, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Acá Jesús lo está diciendo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y por qué yo debería de dudar de la veracidad de la confirmación que sale de la boca de Jesús diciendo que Él es el Hijo del Hombre? ¿Y quién es ese hombre? Si Dios no es hombre. Si Dios dice en el pasaje anterior que leímos de Marcos que Dios no es hombre. Y si Dios no es hombre, de algún hombre se estaba refiriendo Jesús, que Él es el Hijo del Hombre, de algún nombre, no sé, José, casado con María, porque José creo que era el único que era casado con María, no sé si fue casado con otro o no, pero José era el esposo de María. O sea que si Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre, acá se está refiriendo que es el Hijo del Hombre, de algún hombre es hijo. ¿Por qué Él lo dice? No lo digo yo,
lo dice la palabra de Dios. Después vamos a Juan 5:27. Juan, ya lo busco. Juan 5:27. Y dice acá Juan 5:27, y acá les refiero a algo que todos lo hemos leído, capaz que no le prestamos atención, o capaz que no lo leímos y nos dejamos que nos vendiese, como le dije, gato por liebre. Preferimos la comodidad de que nos lean la Biblia, no estudiar la Biblia, y que nos den lo que ellos quieran, o que nos pongan en el plato lo que ellos quieran, sin ver qué es lo que estoy comiendo. Y dice así, Juan 5:27 dice así: y también les dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús les dio autoridad a los discípulos para hacer juicio. También Jesús le dio la posibilidad a los discípulos de perdonar pecado o retener pecado, o de sanar enfermo, o de echar fuera demonio, o de hacer milagro. Les dio Jesús autoridad, pero esa autoridad no venía de Jesús. Esa autoridad venía del Padre. O sea que esa autoridad se la delegó el Padre, y él se la delegó, Jesús, a sus discípulos. Y ahí se los vuelvo a leer otra vez. Y también le dio, aquí yo creo que yo me equivoqué, se lo aclaro, le dio también autoridad, Dios le dio a Jesús autoridad a Jesús. Dios le dio autoridad a Jesús. Ahí está mejor. No había leído un poquito más arriba. A ver. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Padre ha dado vida a ver. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, Dios le ha dado a Jesús la autoridad de juzgar, y le ha dado autoridad de dar vida a las personas, como vemos en la palabra de Dios, que habían paralíticos, habían sordos, habían gente con diversas dificultades, y Dios le dio esa autoridad a su Hijo para hacer esas cosas, para hacer esos milagros. O sea, esos milagros no fueron que fue un producto de Jesús sin que alguien le delegara esa autoridad y ese beneficio. Se lo dio Dios el Padre, pero Jesús no es Dios. Porque Jesús acá está recibiendo algo, dice el versículo 27, y lo está recibiendo del Padre. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, Jesús está diciendo, yo soy Hijo del Hombre, y a mí, le pongo un poquito, lo arreglo un poco porque para dar una mejor explicación, yo soy el Hijo del Hombre, dice Jesús, y a mí Dios el Padre, el Creador, me dio esta autoridad de hacer juicio por cuanto soy el Hijo del Hombre. Pero hubo obediencia en Jesús para él poder recibir esa autoridad. Hubo santidad, consagración, hubo obediencia.
para Él llegar a todo eso. Así que bueno, hermanos, eso es un poco lo que quería decirles, lo que dice la palabra de Dios. Yo lo voy a subrayar acá porque si no después me olvido. Y me gustaría leerle algunos otros versículos que a ver si lo encuentro acá. Dice Mateos 12, Mateos 12, 18. Y aquí Dios, cuidado porque acá Dios lo aclara y no le dice mi hijo, le dice mi siervo. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. El espíritu de Dios, el espíritu del Padre, estaba sobre Jesús y Dios le llama mi siervo a Jesús. ¿Cómo? ¿Es Dios o es siervo? ¿Cómo Jesús hace milagro por sí mismo o Dios el Padre a través del Hijo hace los milagros que hace Jesús? Jesús, si no hubiese tenido el Espíritu del Padre, no hubiese podido hacer los milagros que hizo. Anda a echarte. Anda a echarte. Ya va, Antonio. Hola, hermanos. Perdonen que tuve que cortar el video porque vino un vecino a saludarme y corté el video. Pero bueno, seguimos un poquito más. Creo que me queda un capítulo y un versículo más para compartir con ustedes y está en Hechos 3:3. Hechos. A ver si está por acá. Hechos 3:3. Capítulo 3, versículo 13. Y dice así, capítulo 3, 13 de Hechos. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, Jesús. O sea que Jesús es el Hijo de Dios. Acá no dice que Jesús es Dios. A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Acá nos está aclarando la palabra también de que Jesús es Jesús y Dios es Dios. No dice que acá este versículo dice que Jesús es Dios. Por eso, hermano, con el dolor y con la preocupación que genera cuando a uno le enseñan mal la palabra, porque ellos capaz que no lo saben, o no lo quieren saber, o no les conviene, porque les conviene a veces mentirle a las personas que decirle la verdad. Pero la palabra dice que el que le agregue y el que le reste a la palabra tendrá sus consecuencias. Y entonces si la palabra dice que el que le agregue o el que le reste a la palabra tendrá sus consecuencias, yo no puedo agregarle a la palabra ni restarle a la palabra porque voy a sufrir las consecuencias. Entonces mi preocupación es poder enseñarles o poder leerle lo que correctamente dice la palabra de Dios. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo. Dios el Padre ha glorificado, dice, a su Hijo. No dice, he glorificado a mi Hijo Dios. Dice, he glorificado a mi Hijo, Dios el Padre. Así que bueno, hermanos, lo vamos a dejar por acá. Perdonen que van a sentir también el ruido del ladrido de mis perritos también porque vino este vecino, como les dije.
y van a sentir el ruido de mis perritos. Pero bueno, quiero que ustedes recalculen, recapaciten qué es lo que les están enseñando, porque no vale la pena perder el tiempo cuando nos enseñan mal, y todavía cuando uno trata de preguntar y por qué acá, si la Biblia, la palabra de Dios dice de que Dios es Dios y que Dios dice mi hijo, y trato de decir, bueno, pero ¿cómo? Si Dios es Dios y el hijo es el hijo, ¿cómo decimos que el hijo es Dios también? Y no nos dan la respuesta, porque ellos tampoco saben dar la respuesta. Y cuando uno los apura y se dice, no, no, no es así, es así, y nos tratan de sacar de ese punto de vista, de esa verdad, para no darnos respuesta y decir, no, está equivocado, lo que yo digo está equivocado. Si yo estoy equivocado en algo, tengo que decirlo, estoy equivocado en algo, me equivoqué, enseñé mal, lo interpreté mal, tengo que decirlo, porque digo, acá está en juego la salvación de cada uno de nosotros, mi salvación y la salvación de ustedes, y de muchos de los que creen en Dios y en Jesús. Así que bueno, a los que son hijos de Dios, que ya son hijos de Dios, a los que creen en Dios y creen en Jesús, les animo que lean la Biblia, y que puedan pedirle a Dios sabiduría, porque Él la da en abundancia, dice, y sin reproche. Así que bueno, que tengamos sabiduría para entender la verdad de la palabra de Dios y no nos dejemos embaucar, que nos vendan gato por liebre. Así que bueno, bendición hermanos, y voy a hacer una oración para terminar, para no alargar tanto este video. Así que bueno, hago una oración. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por la vida de mis hermanos y te doy gracias por la vida de todos aquellos que son creyentes, que creen en Dios, que creen en Jesús. Te ruego por ellos, para que ellos puedan buscarte, para que ellos puedan entenderte, comprenderte, para que ellos puedan ser guiados a la plena verdad, no algo ficticio, no algo que a mí me parece, algo que realmente sea que provenga de ti. Por eso, Señor, te doy gracias, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es clara, tu palabra no es una palabra de confusión, tu palabra es lo que es, poder y gloria, y es cortante más que espada de dos filos, también dice tu palabra. Así que bueno, Señor, en el nombre de tu Hijo, te doy gracias por este gran día, como también lo será todos los días que aquí estemos sobre esta tierra. En el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Bendición, hermanos, y un lindo día para todos. Por acá está lloviznando, así que tendremos un día con algunas gotitas. Y bueno, cuídense mucho y que pasen lindo.